Gracias, señor presidente. En estos 5 minutos los voy a utilizar para denunciar la represión que el gobierno nacional ordenó el pasado viernes contra los trabajadores ahí en el puente Pueyrredón, ya que no se quiso aprobar la declaración. Allí trabajadoras y trabajadores que reclamaban por salario, por trabajo, por techo, por vivienda, contra la precarización, contra los despidos y por vacunas, muchos de ellos precarizados. Estaban presentes los tercerizados ferroviarios, tercerizados de la electricidad, familias sin techo de Guernica, también del barrio Los Ceibos, docentes, trabajadores de la salud, incluidos los trabajadores y las trabajadoras de la clínica San Andrés de 3 de febrero, que sigue cerrada a pesar de la necesidad que hay de camas y de atención. Estaban los trabajadores de la TAM, que hoy se movilizaron, que siguen peleando por sus puestos de trabajo. Muchos desocupados que reclaman por un IFE de 40.000 pesos porque están, como todos sabemos, pasando hambre. Seguramente las imágenes fueron vistas por muchos de ustedes, por no decir por todos y por todas, ya que uno de los objetivos del gobierno es dejar un mensaje claro para todos los que quieran reclamar, sobre todo en las calles ante esta situación desesperante que se está viviendo, ¿no? Si reclamás, hay represión. Ese es el mensaje que quieren dar. Alberto Fernández decía en su campaña que si lo veían claudicar, salgan a la calle y recuérdenme que le estoy fallando. Inclusive muchos, la mayoría probablemente de esos trabajadores que se movilizaron en el puente, que salieron a las calles el viernes, votaron a este gobierno justamente con la expectativa de que pusiera un freno al ajuste de Macri y del gobierno del PRO. Pero bueno, la respuesta a sus reclamos fueron, como lo vimos el viernes, palos, gases y represión una vez más. Pero bueno, también lo decimos claramente, no se puede tapar el sol con la policía y la prefectura, señor presidente. En nuestro país, solo 1 de cada 4 chicos come todos los días, 1 de cada 4. El 70% de los niños y los adolescentes son pobres. Sin embargo, Alberto Fernández y el ministro Guzmán decidieron, como todos sabemos, suspender el ingreso familiar de emergencia en medio de esta segunda ola, segunda, tercera, de la pandemia, y por la cual millones de trabajadores que están en la informalidad se ven impedidos de salir a trabajar. Los otros programas sociales ni siquiera alcanzan a la mitad de los que el año pasado cobraban el IFE. Menos de la mitad de los que cobraban el IFE el año pasado están cubiertos por algún tipo de plan. Por el contrario, las patronales siguen cerrando, siguen despidiendo, aumentando la precarización en medio de la crisis. Hay que decirlo también que gracias a la complicidad de las burocracias sindicales, de la CGT, de la CTA, tenemos paritarias por debajo de una inflación que no para de arrasar los salarios, que además pierden poder de compra todos los días y por 5.º año consecutivo. Ni hablar de los jubilados, ¿no? Fueron los primeros a los que este gobierno le metió la mano en el bolsillo. A 1 año y medio no se puede seguir usando la pandemia como lo hacen, como explicación y justificación para todo. Solo en mayo, solo en el mes de mayo, este gobierno le pagó 950 millones de dólares al FMI y a los buitres. Nada menos que los 1.600 millones de dólares en lo que va del año. Esos usureros, está clarísimo, son los únicos privilegiados en Argentina que gobierna el frente de todos, además de los bancos, los empresarios y los dueños del campo, ¿no es cierto? A ellos no se les tocó un peso, al contrario, han tenido ganancias extraordinarias durante la pandemia y la siguen llevando en pala. El resto, la gran mayoría, el pueblo trabajador, los sectores populares, somos cada vez más pobres, señor presidente. Millones están pasando hambre, muchos ni siquiera tienen un techo donde vivir. Seguramente a medida que se acerquen las elecciones volveremos una vez más a ser testigos del uso de la grieta y la polarización con el gobierno anterior como caballito de batalla. La herencia, la pandemia van a estar seguramente en el orden del día para confrontar con esa oposición a la medida del gobierno. Pero la bronca y el malestar por el ajuste no pueden frenarse con más promesas y los reclamos y las movilizaciones van a seguir estando y creciendo. Eso está claro. A la par
que crece también la pobreza y la inflación. Acá nomás, hace unos días, se estuvieron movilizando los trabajadores del astillero Río Santiago, como se mencionaba previamente, pero para rechazar los intentos de cambiar la figura jurídica de la empresa, en lo que es obviamente un burdo nuevo intento para avanzar sobre el carácter 100% estatal de una fábrica que, y esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, porque es un ejemplo para todos los trabajadores del país, producto de la lucha de sus trabajadores, el menemismo, un gobierno peronista, no pudo privatizar. Y hay que decir que salieron a la calle porque el funcionario que designó el gobernador de la provincia para estar al frente del astillero dijo muy suelto de cuerpo que quiere cambiar la forma jurídica del astillero, convirtiéndolo en una sociedad anónima o en una sociedad del Estado. Nosotros tenemos que decir claramente que aquellos que pueden hablar 10, 15 minutos con bonitas palabras, que creen que los trabajadores no van a salir a rechazar, como lo han hecho siempre con todos los gobiernos, los intentos de privatizar, de atacar sus convenios, pensamos nosotros que esos son los trasnochados. En esa movilización de hace poquitos días los acompañaron a los trabajadores y a las trabajadoras del astillero, docentes, estatales, trabajadores de la salud, la juventud precarizada. También estuvimos presentes nosotros, desde la izquierda, como estuvimos también en el Puente Pueyrredón, porque también hay que decirlo claramente, somos la única fuerza política que está siempre en cada lucha, en cada reclamo de nuestra clase, de la clase trabajadora. Y en medio de esta catástrofe social y sanitaria sin precedentes, con un gobierno que a cada paso privilegia a los dueños del poder económico, desde este bloque no solo repudiamos la represión a los trabajadores que salen a luchar, sino también que desde el PTS, en el Frente de Izquierda Unidad, reforzamos nuestra voluntad de unir a toda la izquierda para seguir fortaleciendo esta referencia política de y para los trabajadores, para que sea una herramienta para los que salen a pelear, para los que siguen sufriendo, los millones que siguen sufriendo el desastre que dejó el macrismo y que este gobierno se empeña en administrar. En ese hay que decirlo también, para que lo sepan todas las trabajadoras y los trabajadores, es nuestro compromiso para enfrentar y terminar de una vez por todas con un sistema que no tiene para la clase trabajadora más que hambre y miseria. Y esa es una tarea que hoy más que nunca tenemos que tomar en nuestras manos los clasistas. Muchas gracias, señor presidente.